¿Cuáles son los cambios urgentes que ustedes están solicitando? Ou tande tem nan deja, Mesye Wendy pou al repon pou nou. Tande, pense, epi analize. Mesye Wendy se yon nan moun ki rive nan tout batay yo, nan 4 coin peyi ya. Pou l diskite koz, Haitien yo, mouve tretman, Haitien yo ap resevwa, ap sibi, kel ki san swa nan men nasyon an, surtout nasyon pa nou an, ki nan konsila yo. Ebyen, mwen men, ou men mou kapou kon rekonet li. Mwen men mwen rekonet li depi an 2012. Gade bien. Ebyen, se yon nan moun kap diskite pou tout Haitien. Li ta reme wè tout Haitien a lez. Mwen pral kite video a pou kapab suiv, pou kapab tende, ou men ou va fè res analize yo. Ebyen, ou pat ko abone, ou pat ko pataje, pandan wap gade video sa, pandan ou pral analize, pendant pour regarder, tout profiter faire ça pour moi. Monsieur Wendy porte soutien by tout haïtien quel qui s'en soit traitement observé. Déjà, bonne écoute. Los cambios que se han dado en el consulado. ¿Cuáles son los cambios urgentes que ustedes están solicitando? Bueno, como siempre hemos denunciado lo malo y también hemos anunciado las buenas prácticas. Pero en los últimos 2 años no tenemos buenas prácticas que contar de los nombrados en el consulado. Denunciamos la cónsul del año pasado. Actualmente tenemos un cónsul que tiene 15 años en la diplomacia. Como si fuera un bien familiar. Él cobra más de $15,000 mensual, porque 7,000 de salario, 3,000 para la casa y otros para las novias, amigos, como $15,000. Sin embargo, es una persona clasista, es altanero y es enojón, no acepta crítica ni discrepancia, es muy autoritario. La comunidad haitiana solicitó su presencia en Puerto Plata cuando pasó la situación del agua el mes pasado, el aguacero que inundó varias comunidades en Puerto Plata. Solicitamos en nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Migrantes, también estuvo COMIDI, que es el Consejo de la Migración Haitiana, junto a MONDA, que es la Organización de Derechos Humanos. Solicitamos su presencia ya porque había que hacer acciones humanitarias. Él no visitó. Y luego apareció en las redes tomando alcohol, tomando vino con una actividad de una influencia. Entonces es una situación difícil. También la comunidad de Puerto Plata solicitó su presencia para pasaporte, acta de nacimiento y cédula haitiana. Documentos que son imprescindibles para poder pasar a la segunda etapa, que es obtener el estatus migratorio regular en República Dominicana. Tampoco ocurrió, alegando que el consulado lo tiene. Y él dijo en estos días que él fue nombrado por el primer ministro Didier Fieseme. A él nadie lo puede sacar, porque tiene el apoyo y la protección de su Dios, que es el primer ministro. Nosotros hoy estamos denunciando al cónsul general y sus prácticas, pero también denunciamos las prácticas de un grupo de señoras que tienen más de 15 años en el consulado, que son racistas, son personas mulatas, antinegros, que discriminan y humillan a las personas de color de tez morena en el consulado. Es nuestra primera parte de la denuncia en el día de hoy. Entonces, ante esas exigencias que tú acabas de exponer, puntualmente, ¿qué es lo que ustedes exigen? Exigimos un cambio total del personal del Consulado General en Santiago, tanto en el Departamento de Migrante, que es el Departamento de Asuntos Comunitarios. Necesitamos también que haya programas en el Departamento Cultural, también en la Oficialía Civil del Consulado. Necesitamos esos servicios en las comunidades. También necesitamos que el Consulado sea un referente que dé un mensaje positivo a la comunidad dominicana, que hace mucho esfuerzo para apoyar a los haitianos. No todo es migración y deportación, porque al fin y al cabo la comunidad dominicana tiene buena convivencia, el 90% de buena convivencia. Hay prácticas negativas, pues tenemos que resaltar lo positivo. Y el consulado no es una institución referente que dé un mensaje que quiere apoyar a su gente. En este momento, la comunidad haitiana en la región del Cibao, especialmente lo que le corresponde al Consulado de Santiago,
que es Samaná, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, San Francisco Macorís, Moca y La Vega, necesita un equipo del consulado eficiente, solidario, sobre todo humano. O sea que hay discrepancia no tienen documento, ejemplo, el consulado no está entregando pasaporte, no está emitiendo pasaporte porque no tienen formulario supuestamente hace más de 4 meses, no está emitiendo cédula haitiana, los niños necesitan acta de nacimiento para poder inscribirse en la escuela, tampoco lo están emitiendo. Entonces, ¿qué exigimos? Exigimos que el cónsul Eans Lavo, que es el nuevo cónsul en Santiago, pero 15 años, cobrando más de $15,000, ya él es rico. Entonces él se siente tan cómodo que no le interesa la exigencia de los líderes de la comunidad y de las organizaciones. Tenemos un grupo de médicos haitianos graduados en República Dominicana que le ofrecieron trabajar junto al consulado para llevar la salud a la comunidad haitiana. Él se negó rotundamente. Él no tiene ningún sentido de pertenencia con la comunidad. Es aristócrata y no nos conviene. Necesitamos un cambio radical en este momento en Santiago, porque necesitamos paz en la comunidad, y con prácticas negativas, corruptas en el consulado, no vamos a poder conseguir. En otro tema, entonces, háblanos con lo referente a la solicitud de la reapertura de la frontera. Bueno, una vez más,